Bien, hablaremos esta noche de Henrik Ibsen, el tipo que hacía obras de teatro. Nació Ibsen en 1828 en Eskien, que queda en Noruega. Sí, señor. Ibsen es el único noruego que uno conoce, ¿no? Cada vez que a uno le preguntan por un noruego, enseguida salta y dice Ibsen. Y pone cara de que ha estado en Noruega la mitad de su existencia. Y el pueblo de Eskien estaba en la costa, lo cual en Noruega es casi inevitable. Parece que se trataba de una zona salvaje en la que abundaban los lobos, la destrucción y la lepra, sin que yo acierte a ver ninguna lógica en esta enumeración, ¿no? Se me dirá, una enumeración no es necesariamente lógica y diré, quién sabe. Aquel pueblo estaba en ruinas, ya que parece que unos años antes un incendio lo había destruido por completo, y el incendio había sido causado por el descuido de una sirvienta, a la que luego decapitaron, ¿no? Para que aprendiese a no descuidarse. De todos modos, hay que decir que Eskien estaba en un estado tan calamitoso como el resto del país. Noruega no andaba bien en aquel entonces. En realidad, Noruega había sido poderosa en la temprana Edad Media, pero desde 1536 era una provincia de Dinamarca y siguió siéndolo durante casi 3 siglos. Se había transformado en un país bastante mísero. Oslo, que en aquel entonces se llamaba Cristiania. Cristiania, sí. Era una ciudad danesa y toda la cultura que allí se veneraba era de origen danés. Tanto es así que en el siglo XIX el noruego era más un dialecto provincial que una lengua nacional. Y escribir en noruego era aislarse del resto de Escandinavia, para no decir del mundo. Haga notar que la primera universidad noruega data de 1813, que es una cosa bastante curiosa en un país europeo. Bueno, Ibsen fue el mayor de 5 hijos de un comerciante que se llamaba Agnud Ibsen. Los antepasados eran capitanes de barcos, pero hay que decir que en Noruega es imposible no tener un antepasado capitán de barco. Cuando Henrik tenía 6 años, el padre se arruinó, quebró, y a partir de entonces se hizo un malhumorado, peleador y pedigüeño. Andaba siempre pidiendo por ahí y cuando no le daban se enojaba. Bueno, esta enumeración, ¿no? A saber, malhumorado, peleador y pedigüeño, sí tiene un sentido lógico y, si me apuran, cronológico también. La madre había sido en su juventud una belleza, actriz frustrada. Ante el desastre económico de su marido se deprimió y se pasaba todo el día encerrada en su cuarto jugando a las muñecas. Toda la familia se alimentaba únicamente con papas. Estos son los datos que me gustan de las biografías. Es una biografía execrable, absolutamente, propia de solapas de libros, pero me encanta. Igual está bien lo de las papas como único alimento, que son lo que sacan las papas del horno, como en Irlanda. Sí, siempre papas para el desayuno, papas para el almuerzo, papas para la cena, siempre papas. Ibsen, y aquí la biografía empieza a mejorar, era petizo y fulero. Bien, ahí me gusta. Parece escrita por Juan Ramón Jiménez. En vez de platero era blando y peludo, Ibsen era petizo y fulero. Bueno, tenía una cabeza enorme. Bueno. Juan Ramón Jiménez. No, Platero. Y unos ojos que aterraban. Decían que, como Tolstoy, tenía una mirada que evocaba la de un juez que sentenciaba a pena de muerte. Como si los jueces que sentenciaran a muerte tuvieran una cara especial. Cosa que permitiría a los abogados, por ejemplo, recusar a los jueces cuando advirtieran en estos que eran parecidos a Ibsen. Claro. Objeción. Después de una infancia humillante, me gusta escribir así. Un canto a la vida, está muy bien. Sí. El tipo está escribiendo, en un determinado momento dice, después de una infancia humillante, Claro. y ahí salta, un límite como el suyo, se salta a la torera el límite entre infancia y adolescencia. Y además hace más interesante la infancia humillante, de la cual deja de lado. Claro. Bueno, lo enviaron a Grimstad, un puerto de mar, como asistente farmacéutico. No va bien rumbo al teatro, ¿eh? Allí trabajó, se pagó estudios de medicina, que pronto abandonó, y en realidad estaba fascinado con las lecturas de Rabelais, de Shakespeare, de Voltaire.
Solo y muerto de hambre comenzó a escribir poesía y obras de teatro. Sus primeras obras fueron Norma, La noche de San Juan, El féretro del guerrero. No las publicó nadie, parece que las consideraban triviales y nadie las representó. En aquel lugar conoció a Susana Forensen. Era una muchacha estudiosa, decidida y fea. Otra enumeración. Según Ibsen, tenía lindo pelo, así que imagínense. La conozco. Cuando la vio se enamoró y le mandó una carta de declaración. Le dijo que iría a verla a las 5 de la tarde y que si ella no le correspondía, bastaba con que no estuviera en la casa. Bastaba, había que irse, ¿no? Si ella lo recibiera, la aceptación. Está bien eso, ¿no? Le mandó una carta, estoy a las 5 allí, si me recibís, me doy por aceptado, y si no estás, me doy por rechazado. Ibsen fue recibido por la criada. Él entró igual. Pasó a un salón y allí se quedó esperando casi 24 horas. Después de ese tiempo apareció la muchacha. La mina le dijo, el amor es prueba y la vuestra fue la paciencia. Y a los pocos minutos estaban revolcándose en las alfombras y a los pocos meses se casaron. Bueno, el matrimonio fue más o menos, ¿no? Más funcional que cálido. Ibsen fracasaba con sus escritos y entonces maltrataba a la esposa. ¿Qué hace uno cuando fracasa con sus escritos? Dormían en camas separadas, pero ella lo sostenía como escritor. Dicen que en cierto momento Ibsen se puso a pintar porque estaba desalentado con los resultados de su escritura. Se ve que pintaba muy mal porque Susana le tiró la pintura, todas las pinturas por la ventana y lo obligó a escribir bajo la amenaza de abandonarlo. Entonces Ibsen, aterrado, siguió escribiendo. Pero las cosas seguían sin funcionar, estaba endeudado, bebía mucho. Un día lo encontraron mamao tirado en una zanja y daba tanta lástima que se hizo una colecta comunal para enviar al poeta borracho al extranjero. Bueno, mitad para que no jorobara, ¿no? Se fueron al extranjero, todos juntos, con la mujer, el hijo, a Roma. Y allí las cosas cambiaron porque tuvo su primer éxito. En 1864 escribió Los pretendientes. Claro. Y vendió 15.000 ejemplares. Viajó después a Dresde, donde logró componer otras obras. Y en 1867 ya las penurias económicas habían terminado. Se hizo famoso. Algunos ya consideraban que era el escritor más grande de la época. Estuvo con su familia en Múnich, iba todos los días a tomar algo al café del Gran Hotel de Múnich, y era uno de los espectáculos de aquella ciudad ver a Ibsen. Se sentaba solo frente a un espejo para poder jugar al resto del salón, bebía litros de cerveza. Cuando entraba al boliche, todo el salón se ponía de pie y se sacaba el sombrero. Y nadie se atrevía a sentarse hasta que Ibsen lo hubiese hecho. Y este hombre que en sus obras pisoteaba las convenciones y predicaba las libertades de la vida bohemia, en la realidad presentaba una estampa severa y ortodoxa, era muy vanidoso, tenía un espejo pegado adentro del sombrero, entonces cada tanto, esos sombreros altos, sí, claro, ¿no? Sí. Cada tanto se sacaba el sombrero y se miraba en el espejo. Llevaba guantes amarillos, anteojos de oro, un bastón de nogal con contera de plata. Siempre iba de impecable frac, le encantaba llevar condecoraciones, era muy petitero, ¿no? Muy petitero, bueno, se estilaba en la época, acá Sarmiento hacía lo mismo para esa época, ¿no? Le gustaron tanto las condecoraciones que, por ejemplo, escribía a los gobiernos de los países de Europa y reclamaba medallas y distinciones que él creía merecer por ser buen escritor, ¿no? Después las conseguía nomás, se las ponía y las llevaba a todas partes. Incluso algunas campesinas creían que Ibsen era un sacerdote a causa de las medallas que llevaba y se arrodillaban, pero para besarle la mano. Era muy cuidadoso en todo, disponía sus medias y sus calzoncillos de una manera especial en el ropero, tardaba 2 horas en vestirse cada mañana, si tenía que escribir solo lo hacía con una camisa blanca recién planchada. Eso está bien, ¿no? Tráeme la camisa blanca recién planchada que voy a escribir Casa de Muñecas. No tenía amigos. Lo mismo le pasaba a Rousseau, que se peleaba con todos los escritores con los que tenía alguna relación, ¿no? Pero bueno, era muy tacaño, me refiero a Ibsen, a pesar de ser muy rico. Vivían él y su familia en una
habitaciones de porquería sin amueblar, llevaba 2 libretitas negras donde anotaba los gastos, ingresos, nunca volvió a visitar a su familia, los parientes de Noruega, eran todos pobres, él no le mandó guita, tenía miedo a las alturas, tenía miedo a los perros, las tormentas los desesperaban, a los perros le tenía miedo y odio, porque cuando veía un perro detrás de una reja, lo esperaba y metía el bastón y le daba palazos al perro. Bueno, en 1879 escribió Casa de Muñecas, donde aparecía el tema de la opresión de las mujeres y el rechazo de Nora, la protagonista, a seguir siendo una muñeca sin elección ni libertad ante su marido. Y ese fue el momento de mayor éxito del escritor, pero ese éxito lo condujo a un desprecio por la humanidad que no conoció límite, ¿no? Andaba solo, decía que toda existencia humana era un naufragio, odiaba las reuniones, su idea del infierno era asistir a un banquete prolongado y quedarse hablando con la gente, creía que el Estado debía ser abolido, era una especie de anarquista, y aquí lo único que lo salva, le gustaban las muchachas jovencitas, según dice las necesitaba, según se dice, ¿no? Las necesitaba para poder escribir. Las seducía y luego las largaba. Bueno. Pero caramba, se imponía a sí mismo el deber de no enamorarse y esas chicas le servían de idea, como ideas hechas carne para poder explotar en sus dramas. Así conoció a Emilia de Verdach, de 17 años, y luego de conocer su carácter diabólico durante un año, escribió El maestro de obras, donde la pobre Emilia quedó identificada con Hildebrand, un personaje execrable. Y durante toda su vida esta chica quedó bajo el estigma de ser una mala mujer. O el caso de Laura Killer, una joven noruega que estaba bajo la influencia de su marido y para ayudarlo robaba. Ibsen la sedujo, conoció esa tragedia y la utilizó para el personaje de Nora, la de Casa de Muñecas. Tanto Laura como Emilia querían que Ibsen declarara públicamente que los personajes no eran ellas. No solo que no lo hizo, sino que declaró públicamente que sí eran ellas. Bueno, durante los últimos años Ibsen escribía bajo la vigilancia de su esposa, tuvo un ataque de apoplejía en 1900 y murió de mal humor, unos años más tarde. La veía venir. Eso. Sí, amenazaba con el bastón a todo el que se le acercaba. Fue el 23 de mayo de 1906 a los 77 años. La última vez que se dirigió a alguien fue para decirle que le iba a encajar un bastonazo. Era un peluquero. Yo diría que cualquiera muere de mal humor, ya que la idea de la muerte no es algo que te ponga bien, pero bueno. Ustedes conocen la mayoría de las obras, El maestro contratista, La dama del mal, Un enemigo del pueblo, Era Glarma, todas esas cosas. Bueno, le perdonamos su mal humor, porque además era un genio, y el teatro cambió mucho con él, ¿no? Fue el primero en empezar con una exploración psicológica más profunda de aquellos personajes. Recuerdo que era la época de ¿cómo se llamaba? La pieza bien faite, la pieza bien hecha, un teatro bastante burgués, bastante convencional. Complaciente, claro. ¿A quién quiere dedicar esta historia del amigo Ibsen? A uno lo tienta, querido Alejandro, pensar en nuestro Henrik, sobre todo por esta idea de la humanidad como algo execrable, cosa que en esa época tampoco estaba del todo establecida, pese a que la humanidad estaba dando bastantes pruebas para que se reconociera su condición de execrable. Pero recuerdo también alguna gente que daba vueltas en algunos ámbitos cronológicos cercanos, como otro amigo dipsómano, Edgar Allan Poe, engañado por su familia y adoptado y maltratado, y el tipo se murió de una cirrosis prudentemente sin andar haciendo alarde, siempre dudaba de su propio talento. O las chicas Brontë, que incluso disimulaban su condición femenina, o la baronesa Blixen un poco más tarde, que también le permitió a su esposo, no al suyo, sino al de ella, contagiarla de sífilis, y a ella le interesaba la literatura, pensaba en su amigo Balzac, y en general pensaba también en gente como nuestro Lucio B.
Mansilla, que también le tenía a los perros, pero un día, como iba con una mina al lado, dijo, ¿sabes qué? Nobleza obliga, y ese día se enfrentó a los perros. Digo, me gustan esos gestos en los cuales no hay otra certeza que la que impone un destino determinado. Si uno es un genio, como Henrik Ibsen sabía que era, tiene que ejercerlo hasta las últimas consecuencias, no haciendo ese barato alarde respecto de su superioridad que desemboca solo en el desprecio y menos aún siendo tacaño, porque de ese modo uno queda condenado a morir como abrazado a un rencor, Alejandro. Como abrazado a un rencor es el tango que ilustrará esta charla sobre Ibsen y lo escucharemos en la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante.